Evangelio de hoy jueves 31 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo 47 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar, y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo, saldrán los ángeles. Separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden: Sí. Él les dijo: Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este fragmento del Evangelio, Jesús continúa enseñando sobre el reino de los cielos, con la profundidad que caracteriza su pedagogía divina. Utiliza una parábola cercana a los oyentes. La pesca. El mar, en tiempos bíblicos, era un símbolo de caos, de incertidumbre y misterio, pero también de abundancia y sustento. La imagen de una red echada al mar y que recoge peces de todo tipo representa la universalidad del llamado al reino, pero también la inevitable criba final. Jesús no presenta una visión romántica del reino. Al contrario, habla con claridad sobre el juicio, sobre la distinción entre el bien y el mal, y las consecuencias eternas que esa separación conlleva. El reino de Dios no es una utopía donde todo entra sin discernimiento. Es una realidad viva que llama a la conversión y al compromiso. La red echada al mar es símbolo de la predicación del Evangelio en el mundo. En ella caben todos, buenos, malos, indiferentes, arrepentidos, pecadores. El reino se presenta como una invitación abierta, pero no por ello carece de exigencia. La inclusión no equivale a una indiferencia moral. Cada quien está llamado a una transformación. Los pescadores que recogen los peces son figura de los ángeles en el fin de los tiempos. Esta referencia nos remite al juicio final, una doctrina que a menudo queremos evitar, pero que está presente constantemente en las palabras de Cristo. Él no amenaza, sino que advierte. Su amor no es complaciente, es exigente y verdadero. Jesús no solo habla de un juicio escatológico, sino también de una separación que empieza desde ahora. Nuestra vida cotidiana ya es una elección continua entre el bien y el mal, entre vivir como ciudadanos del reino o como piezas muertas en el mar de este mundo. La imagen de los peces buenos y malos no debe reducirse a una interpretación simplista de personas, buenas o malas, como si fueran entidades fijas. Más bien, nos invita a pensar en el proceso. Estamos dejando que el Espíritu nos transforme en peces buenos. Estamos dejando que nuestras acciones, nuestras intenciones y decisiones se purifiquen en el amor de Dios. El horno de fuego donde será el llanto y el rechinar de dientes representa la separación definitiva de Dios. Más que un castigo físico, es el drama de una existencia sin sentido, sin amor, sin verdad. Jesús nos muestra el contraste. La gloria del reino frente al vacío del rechazo.
Esta parábola es también una llamada a la esperanza. El juicio no debe generar miedo paralizante, sino conciencia activa. Tenemos tiempo. Estamos en la etapa en la que la red sigue recogiendo. Podemos cambiar, podemos volver. Podemos permitir que Dios nos purifique y nos haga dignos del reino. El reino es comparado a muchas realidades en este capítulo 13 de Mateo. Una semilla, un grano de mostaza, una perla, una red. Cada imagen nos revela un aspecto distinto. En esta ocasión, la red subraya la dimensión comunitaria, universal, escatológica y también la responsabilidad personal frente a la salvación. En el versículo 51, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿han entendido todo esto? La pregunta de Cristo es directa, no busca una respuesta intelectual, sino existencial. Entender el reino no es solo captarlo con la mente, sino dejarse transformar por su lógica. Es una pregunta que nos interpela hoy. ¿Hemos entendido que la vida es un camino hacia el reino y no un simple paseo por el mundo? Cuando los discípulos responden sí, Jesús no se queda en la satisfacción de que han comprendido, sino que los invita a una responsabilidad aún mayor. El que ha entendido el reino debe actuar como un escriba instruido, como un padre de familia que saca de su tesoro lo antiguo y lo nuevo. Aquí introduce una imagen preciosa de lo que significa vivir la fe. El escriba que se ha dejado instruir en el reino es aquel que ha sido formado en la palabra, que no desprecia lo antiguo, la ley, los profetas, pero que ha acogido la novedad de Cristo. No se trata de rechazar el pasado, sino de integrarlo a la luz del Evangelio. Jesús no vino a abolir, sino a dar plenitud. Esta figura del padre de familia que sabe administrar su tesoro también puede aplicarse a la Iglesia, que custodia la tradición, pero está abierta a la novedad del Espíritu. Hay una riqueza inmensa en la historia de la salvación, y estamos llamados a vivir esa tradición con fidelidad creativa, no con nostalgia ni con rigidez. El discípulo verdadero, el que ha comprendido el reino, no se convierte en juez de los demás, sino en testigo. No separa por su cuenta a los buenos y a los malos, sino que deja actuar a Dios. Su tarea no es juzgar, sino vivir con autenticidad y anunciar el reino. La red recogiendo peces de todo tipo. También puede entenderse como la Iglesia misma. En ella conviven santos y pecadores, trigo y cizaña, fervor y tibieza. No debemos escandalizarnos por ello. La Iglesia no es un museo de perfectos, sino un hospital de pecadores en camino. Pero también en ella, cada uno debe responder a la llamada de conversión. El reino no es un espacio estático. Es una realidad dinámica que irrumpe, que transforma, que sacude nuestras estructuras personales y colectivas. Cuando Jesús habla del reino, no lo describe como un premio lejano, sino como una fuerza que actúa aquí y ahora. Por eso, la parábola de la red es también una alerta contra la complacencia. No basta con estar en la red. Es decir, dentro de la iglesia o en ambientes cristianos. Lo importante es permitir que nuestra vida sea transformada. Hay peces que son arrastrados, pero que no sirven. Están, pero no han cambiado. El juicio de Dios no será por apariencias, sino por autenticidad. Él conoce el corazón. Sabe quién ha vivido desde el amor, quién ha luchado sinceramente, quién ha buscado la verdad aunque haya caído 1000 veces.
Por eso, esta parábola no es una amenaza, sino una invitación a vivir con verdad. El horno de fuego y el llanto no deben entenderse como simple castigo externo, sino como el reflejo del rechazo voluntario al amor. Dios no excluye a nadie. Somos nosotros quienes, en nuestra libertad, podemos alejarnos de Él. Jesús, con dolor, describe esa consecuencia para que la evitemos. El reino de Dios no es solo para después de la muerte. Está ya presente en medio de nosotros. Está en cada acto de perdón, de justicia, de compasión. Pero también requiere de nosotros vigilancia, coherencia y fidelidad. La parábola también puede verse como un espejo de nuestra vida espiritual. Muchas veces, nuestro interior es como ese mar lleno de peces diversos. Pensamientos buenos y malos, intenciones nobles y otras egoístas. Solo dejándonos pescar por Cristo, purificar por su gracia, podremos llegar a ser peces buenos, aptos para el reino. El discernimiento de los pescadores no es al azar. Ellos saben lo que buscan. Así también Dios tiene un proyecto para cada uno. Él nos ha creado con un fin, la vida eterna. Pero nos respeta. No nos obliga. Nos invita, nos seduce, nos llama. Pero espera nuestra libre respuesta. La frase "así será al final del mundo" no debe infundir terror, sino sabiduría. Nos recuerda que la historia tiene un sentido. Que nuestra vida no es circular ni absurda. Hay un final, hay una meta, hay un juicio. Y eso da dignidad a nuestras decisiones. Vivimos en una cultura que huye de todo lo que implique juicio o consecuencia. Preferimos pensar que todo vale. Que no hay verdad objetiva, que todo es relativo. Pero Jesús rompe con esa visión. Y nos invita a ver que nuestras acciones tienen un peso eterno. Esta parábola también nos habla del tiempo. El tiempo de la red lanzada es el tiempo de la historia. El tiempo de la misericordia, el tiempo de la evangelización. Pero un día llegará a la orilla. Un día la red será recogida. Ese día nadie sabe cuándo será. Por eso, hay que vivir siempre preparados. No podemos vivir como si el juicio no existiera. No se trata de vivir con miedo, sino con responsabilidad. Jesús no quiere esclavos temerosos, sino hijos libres que aman. Pero ese amor no es sentimentalismo. Es decisión, compromiso, fidelidad. La pregunta de Jesús. ¿Han entendido todo esto? Es también para nosotros hoy. Realmente hemos comprendido que la vida cristiana no es solo una afiliación religiosa, sino una existencia transformada por el reino. Jesús concluye estas parábolas y parte de allí. Pero sus palabras quedan resonando. Las parábolas no son fábulas ni cuentos. Son semillas que, si se acogen, dan fruto. La pregunta no es si Jesús ha hablado, sino si nosotros hemos escuchado. La red sigue lanzada. El mar sigue abierto. La barca de la iglesia sigue navegando. Y nosotros, en medio de esa historia, tenemos la libertad de dejarnos pescar y transformar. O de nadar por nuestra cuenta hacia la oscuridad del abismo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.